A principios de los años 70, un grupo de músicos brillantes en California soñaba con conquistar el mundo del rock, pero había un problema que amenazaba con destruirlos antes de empezar: 3 álbumes fallidos, ventas mínimas y una discográfica a punto de cortar su contrato. Journey estaba al borde del olvido, tenían que cambiar o desaparecer para siempre. Lo que no sabían era que una voz desconocida, descubierta casi por accidente, y una simple frase guardada en un cuaderno, estaban a punto de reescribirlo todo. Esa combinación inesperada crearía una de las canciones más grandes de la historia del rock y llevaría a la banda del anonimato absoluto a llenar estadios en todo el mundo durante los años 80. Esta es la historia real de cómo Journey estuvo a un paso de desaparecer, antes de convertirse en leyenda. ¡Comencemos! En 1971, en San Francisco, California, Walter Herbie Herbert, el representante del famoso guitarrista Carlos Santana, tuvo una idea que cambiaría el rumbo de varias carreras. Quería reunir a un grupo de músicos talentosos y formar una banda de respaldo que ayudara a otras bandas o cantantes en sus conciertos o grabaciones. Entre los primeros en sumarse estaban 2 viejos conocidos, el teclista y vocalista Gregg Rolie y el joven guitarrista Neal Schon, quienes acababan de dejar el grupo Santana en 1972. A ellos se unieron el baterista Prairie Prince, el bajista Ross Valory y el guitarrista George Tickner. En un principio se llamaron The Golden Gate Rhythm Section. El plan era simple: ser la banda perfecta para acompañar a cualquier estrella que los necesitara. Pero pronto comprendieron algo muy importante: nadie recuerda a los músicos de apoyo. Así que tomaron una decisión arriesgada: convertirse en una banda oficial, con nombre propio, identidad propia y canciones propias. Fue entonces cuando un asistente de utilería les propuso un nombre sencillo pero poderoso: Journey, y así quedó. Ahora bien, los primeros pasos de Journey no fueron lo que muchos imaginan. Su música estaba más cerca del jazz fusión que del rock, que los definiría más tarde. Sus primeros 3 álbumes no lograron conquistar al público. Las ventas fueron discretas y en Columbia Records empezaba a crecer la impaciencia. La discográfica les puso un ultimátum claro: o cambiaban de rumbo o se quedaban sin contrato. Fue aquí cuando la banda entendió que necesitaban un nuevo sonido. Para conseguirlo tendrían que incluir a nuevos integrantes y transformar su identidad musical por completo. En 1977, y con la presión de sobrevivir en un mundo musical cada vez más competitivo, Journey tomó una decisión crucial: incorporar a Robert Fleischman como su nuevo vocalista principal. Con su llegada, el grupo comenzó a orientarse hacia un sonido más comercial, una dirección similar a la que estaban tomando bandas como Foreigner o Boston. Era un movimiento estratégico. En ese momento, la banda tenía solo 2 caminos: evolucionar o desaparecer. Poco después, emprendieron una serie de presentaciones abriendo conciertos para gigantes como Black Sabbath y Judas Priest, lo que les permitió mostrarse ante audiencias mucho más grandes y ganar presencia en la escena del rock. Pero aunque de cara al público empezaban a hacer ruido, dentro del grupo la situación era muy distinta. Fleischman, a pesar de su talento, no logró encajar verdaderamente. La convivencia se volvió tensa y las relaciones internas eran cada vez más complicadas. Ni siquiera con el representante, Herbie Herbert, había una buena conexión. Las fricciones crecieron tanto que Herbert, en silencio y sin generar sospechas, comenzó a planear un cambio. Sabía que necesitaban un vocalista diferente. Alguien con habilidad, sí, pero también alguien que pudiera convertirse en la pieza que le faltaba a Journey para dar el salto definitivo. Así inició una búsqueda que parecía interminable. Herbert escuchó demos, cintas caseras, pruebas de sonido, pero ninguna voz lo convencía, hasta que un día, casi por casualidad, llegó a sus manos una cinta de una banda llamada Alien Project. La canción que sonaba se titulaba If You Need Me, y bastaron los primeros segundos para que Herbert se detuviera por completo. La voz que escuchó ahí, clara, potente, distinta, era exactamente lo que había estado buscando. En ese instante lo supo. Esa era la voz destinada para Journey. El camino hacia el nuevo capítulo de la banda acababa de abrirse. Aquel cantante que había sorprendido profundamente a Herbie Herbert era Steve Perry, un joven de apenas 28 años, nacido en Hanford, California. Perry formaba parte de la banda Alien Project, pero su vida estaba lejos del glamour del rock.
Trabajaba en la granja de su padrastro, alimentando pavos y realizando trabajos pesados de construcción. A pesar de su enorme talento, aún dudaba de que pudiera convertirse en una verdadera estrella, pero el destino estaba a punto de cambiarlo todo. Lo impensado ocurrió cuando un representante de la discográfica, siguiendo instrucciones directas de Herbie, se puso en contacto con él. Querían que Perry realizara una prueba de sonido en Los Ángeles. Steve estaba sorprendido. Por fin había una oportunidad real, pero existía un gran problema. Journey ya tenía cantante, Robert Fleischman. Herbie Herbert, fiel a su estilo estratégico, decidió actuar en silencio y esperar el momento perfecto. Durante un ensayo aprovechó una situación ideal. Cuando Fleischman salió del estudio, invitó a Steve Perry a entrar sin que nadie más lo supiera. Perry tomó el micrófono y comenzó a cantar. Eso fue suficiente. En cuestión de segundos, todos los presentes sintieron que algo especial estaba ocurriendo. Había una conexión inmediata, una energía distinta, casi inexplicable. El representante no tuvo dudas. Steve Perry era el vocalista que la banda estaba esperando. Su debut oficial llegó poco después, el 28 de octubre de 1977, en la ciudad de San Francisco. Fue la primera vez que Perry subió a un escenario junto a Journey, y ese momento marcó el inicio de una transformación profunda. Hasta ese punto, Journey había mantenido un estilo más cercano al jazz fusión y al rock progresivo, pero con la llegada de Perry, el grupo comenzó a evolucionar hacia un sonido más melódico, más emocional y pensado para conectar con grandes audiencias. Un estilo que terminaría definiendo gran parte del rock de los años 80. La voz de Perry, limpia, poderosa y con ese característico tono alto tan especial, se convirtió rápidamente en la nueva identidad de la banda. Sin embargo, no todos aceptaron el cambio de inmediato. Muchos seguidores de la vieja escuela resintieron la nueva dirección, e incluso algunos miembros de Journey dudaban de si encajaba del todo, pero Herbie Herbert estaba completamente convencido. Sabía que esa era la apuesta correcta, y el tiempo terminaría dándole la razón, tal como veremos a continuación. En 1978 llegó Infinity, el primer álbum de Journey con Steve Perry al frente. No fue un éxito inmediato, pero abrió una puerta que la banda nunca había logrado cruzar. Por primera vez entraron al top 100 de Billboard. Entre sus canciones más representativas está Wheel in the Sky, un tema lleno de tensión y movimiento, que refleja la sensación de estar siempre avanzando sin saber qué viene después. Fue una pieza clave para mostrar el nuevo rumbo sonoro de Journey. También destaca Lights, una balada suave y melódica que permitió apreciar el lado más sentimental de la voz de Perry. Con el tiempo se convirtió en un himno para la ciudad de San Francisco y en una de las canciones más queridas de la banda. Gracias a estos temas, Infinity alcanzó el puesto 21 en ventas y le otorgó a Journey su primer disco de platino. Era apenas el inicio de algo grande. Un año después, en 1979, la banda lanzó Evolution, un álbum donde Journey terminó de afianzar su nuevo estilo. Del disco sobresale Lovin', Touching, Squeezing. Lovin', touching, una canción con influencias de soul que resaltó por su coro repetitivo y pegajoso. Este tema se convirtió en su primer sencillo en llegar al top 20 de Billboard y consolidó la presencia vocal de Perry en la radio estadounidense. El impulso continuaba creciendo y en 1980 llegó Departure, el álbum que los catapultó definitivamente. De este disco brilla Any Way You Want It, un tema explosivo, directo y energético, creado para encender estadios. Su ritmo contagioso lo convirtió rápidamente en un favorito del público y en una pieza fundamental de los conciertos de Journey. Con Departure, la banda alcanzó el puesto número 8 en ventas.
Journey ya no era esa agrupación experimental de principios de los 70, ahora estaban en la autopista del éxito, avanzando a toda velocidad hacia la etapa más importante de su carrera, y lo mejor estaba a punto de llegar. A finales de 1980, Journey comenzó a trabajar en su siguiente álbum. Ese mismo año, el tecladista Gregg Rolie decidió dejar la banda tras la gira de Departure. Antes de irse, recomendó a un músico joven y talentoso, Jonathan Cain, miembro de la banda The Babies. Su llegada marcaría un antes y un después. Durante una sesión de composición en Oakland, Steve Perry le preguntó a Cain si tenía alguna idea para una canción con verdadero sentimiento. Jonathan se quedó pensando y entonces recordó un momento muy duro de su vida. Años atrás, cuando intentaba abrirse camino en Los Ángeles, el fracaso parecía acercarse más que el éxito. Desesperado, tomó el teléfono y llamó a su padre en Chicago para preguntarle si debía rendirse y volver a casa. Su padre le respondió con una frase que nunca olvidaría: "No dejes de creer, hijo, mantén el rumbo". Esas palabras marcaron profundamente a Jonathan Cain. Las anotó en su cuaderno de canciones sin sospechar que cambiarían su vida. Cuando se las compartió a Perry, Steve sintió inmediatamente el potencial emocional que tenían. Así comenzó a tomar forma Don't Stop Believing, una canción construida sobre la idea de seguir adelante a pesar de todo. Cada miembro de la banda aportó su talento para darle vida al tema, y cuando terminaron la grabación, todos coincidieron en que debía ser la primera canción del nuevo álbum. Escape. Cuando Escape finalmente salió a la luz en 1981, el impacto fue inmediato. Se convirtió en el disco más exitoso de toda la carrera de Journey, alcanzando el número 1 en Estados Unidos, vendiendo más de 9 millones de copias y logrando múltiples certificaciones de platino. Además de Don't Stop Believing, el álbum produjo otros éxitos enormes como Who's Crying Now y Open Arms. Ambos dentro del top 10 de Billboard. Open Arms en particular fue un fenómeno. Permaneció 6 semanas seguidas en el número 2 del Hot 100 y ayudó a establecer a Journey como la referencia absoluta del rock melódico de los años 80. Durante esta etapa, la banda vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. Pero, como siempre ocurre en la música, todo lo que sube eventualmente enfrenta una caída, y lo que vendría después marcaría un giro inesperado en la historia de Journey. A pesar del enorme éxito que Journey estaba viviendo, la banda no estuvo libre de problemas. Mientras sus canciones seguían conquistando nuevos seguidores, la prensa especializada comenzó a atacarlos con fuerza. La revista Rolling Stone, en particular, fue especialmente dura. Descalificó varios de sus trabajos y llegó a clasificar a la banda como rock corporativo, intentando restarles autenticidad. Pero esas críticas no detuvieron a Journey. Su música, y sobre todo, Don't Stop Believing, continuó creciendo de una forma que nadie esperaba. La canción resurgió una y otra vez gracias a su uso en la cultura popular, el impactante final de Los Soprano, el primer episodio de Glee, eventos deportivos masivos y, más adelante, las plataformas digitales. Con los años, el tema superó 18 millones de copias vendidas, obtuvo múltiples certificaciones y acumuló millones de reproducciones. Finalmente, Forbes la declaró la canción más grande de todos los tiempos. Pero, mientras la fama subía, la historia interna de la banda se hacía cada vez más difícil. Steve Perry, la voz que había definido a Journey, atravesó momentos personales muy duros. El desgaste de las giras y la enfermedad de su madre lo quebraron emocionalmente. Tras su fallecimiento, Perry decidió alejarse en 1987. Regresó años después para grabar un nuevo álbum, pero una lesión y la presión para volver a las giras terminaron alejándolo definitivamente en 1998. Su salida dejó un vacío inmenso. Ningún vocalista posterior, Steve Augeri, Jeff Scott Soto o Arnel Pineda, logró reproducir por completo la magia que Perry
había aportado. Journey continuó su camino, pero ya no era lo mismo. La reunión en el Salón de la Fama del Rock en 2017, cuando Perry volvió a ver a sus antiguos compañeros, fue un recordatorio emocionante de aquella época irrepetible. Un pasado que no puede volver, pero cuyo legado sigue vivo en cada fan que creció escuchando su voz. Porque cuando el vocalista que define a una banda se va, esa banda simplemente nunca vuelve a ser la misma. Y así termina esta increíble historia de Journey, una banda que pasó del fracaso al mito y nos dejó canciones que aún hoy siguen emocionando al mundo. Si te gustó este capítulo, te invito a ver el siguiente, donde exploraremos otra historia poderosa del rock, pero quiero que tú lo decidas. ¿Qué grupo te gustaría que investiguemos en el próximo video? Déjame tu banda favorita en los comentarios y nos vemos en el siguiente viaje musical, amigo rockero.